Mi nombre es José Luis Ponce Razo, soy orgullosamente uruapense, tengo 38 años. Mi mayor formación académica fue en esta ciudad, desde lo que fue mi formación de preescolar hasta la preparatoria. Posteriormente a eso, yo me fui al país de Cuba a estudiar mi licenciatura y mi maestría. Estuve casi 13 años en Cuba formándome como licenciado en Cultura Física y Deporte. Tengo una maestría en Cultura Física Terapéutica, que es rehabilitación física en sí, y una especialidad en atletismo. También tengo un posgrado en Medicina del Deporte y algunos otros diplomados y especialidades que hice en la isla de Cuba. Yo me formé en la colonia Fovisten toda mi vida, en la calle Estocolmo, de un padre de Pátzcuaro y mi mamá oriunda aquí de la ciudad. Fui formado en escuelas de gobierno, como cualquier otro niño y ciudadano uruapense común. Siempre tuve la inquietud por desarrollarme, siempre me inculcaron esa idea del deporte, del desarrollo como persona, de ser una persona de bien, de poder actuar con la sociedad. Mis papás tuvieron siempre esa semilla en mí, de germinarla en algún punto de mi vida, y siempre crecí en esa colonia, jugando fútbol en las calles, pateando pelotas ponchadas y en patines y bicicleta con los jóvenes que en esa época era muy común juntarse, ¿no? La bolita de los amigos, jugando las traes, jugando ladrones y policías, pero nunca olvidando la esencia que era prepárate, crece y forma un futuro, no nada más para ti, sino para la sociedad. Y por eso es que yo, después de tantos años en Cuba, decido regresar a Uruapan. No, sinceramente era muy tremendo, demasiado tremendo. Si algunos profesores llegan a ver esta entrevista, pues claro que van a reírse un poco, ¿no? Pero no me da orgullo, aunque sí creo que es parte de mi personalidad o que me ayudó en mi formación. A mí en las primarias me corrieron de 2 primarias porque era demasiado activo. Siempre quería estar jugando fútbol. Mi pasión era el fútbol. Se me olvidaba, inclusive no se me olvidaba, o simplemente me interesaba más el receso que regresar a clase, algo que no estaba bien. Pero de ahí fue que mis papás empezaron a decir, bueno, si te gusta el deporte, hijo, sigue estudiando y estudia algo referente al deporte. No nada más juegues y juegues y juegues y te desintereses de la parte académica. Pero eso fue un problema grave en esa época, porque sí me encantaba solamente jugar, me olvidaba de la escuela, aunque no me corrían por reprobar, me corrían porque era demasiado inquieto y porque jalaba a muchos compañeritos. O sea, yo era la oveja negra del grupo, que yo incentivaba a los demás a que no entraran para seguir jugando conmigo, ¿no? Entonces sí era tremendo, muy, muy tremendo. En casa era demasiado tremendo. Mi mamá me decía piromaníaco porque me encantaba quemar palitos, o sea, siempre estar inventando. Y yo creo que fue algo duro para mis padres, porque imagínate, a la edad de 8 o 10 años que te estén corriendo de escuelas, ellos decían, pues, ¿qué me espera cuando él tenga o llegue a la pubertad o a la adolescencia, ¿no? Pero yo les agradezco mucho porque supieron cómo guiarme, supieron sembrarme ideas en mi cabeza. Veían que el deporte era mi pasión y ahí empezaron. Yo recuerdo que mi papá, yo estaba todavía en la secundaria y me decía, hijo, ¿por qué no estudias educación física? Empieza a pensar en eso, involúcrate en eso. Dice, pero estudia. Porque yo, como todo niño mexicano, quería llegar a jugar fútbol profesional y de ahí catapultarme y hacer mi futuro por ese lado, ¿no? Pero mi papá, él jugó fútbol profesional y él me decía, estudia. Yo no quiero que tú seas futbolista, porque yo ahora en la actualidad me las veo negras por no haber estudiado y por haberme solamente incluido en el área del deporte y solamente jugar sin tener una formación. Y bueno, afortunadamente les hice caso y me supieron guiar también. Sí llegué a tener castigos, obviamente, cuando me corrían, principalmente. Yo recuerdo que mi pasión era jugar enfrente de la casa, en la placita. Y mi mamá una vez me castigó 3 meses. 3 meses, recuerdo, y hasta la fecha lo puedo platicar como ahora, que me dijo, 3 meses no vas a salir.
porque sabía que era necesario que yo me diera cuenta de que estaba haciendo algo mal, que no era como que me corren y luego andar buscando otra escuela. Me dolió mucho, porque yo decía, un mes y se le olvida, y no, me cumplió 3 meses, me cumplió. Y recuerdo una anécdota muy, muy chistosa en el mundial, que fue en Francia, 98. Yo estaba en 6º año, ahí ya me habían corrido de una escuela, yo estaba en el Instituto México. Ese colegio lo fundó mi abuelo, y también me corrieron de ahí. O sea, independientemente de que mi abuelo fuera fundador. Y recuerdo que una travesura que hice fue que México había ganado un partido, y yo tenía la tarea de regresarme en camión a mi casa, porque el camión era en la puerta de la casa, pasaba y me dejaba en el centro. Y esa ocasión ganó México, yo empecé a ver que estaba el festejo en la pérgola, y me quedé en la pérgola festejando. Un niño que son 11 años, festejando solo. Yo llegué a mi casa con la cara pintada de México, ahí me pintaron entre la gente. Mis papás ya habían llegado de trabajar, ellos salían a las 3 de la tarde, y recuerdo que a mí se me fue el tiempo festejando que México había ganado, y mi idea era festejo un rato y me voy a mi casa antes de que lleguen mis padres. Ya eran como las 5 de la tarde, mis papás no sabían nada de mí, yo no había celulares en esa época, y yo llego con mi cara muy pintada, y entonces ellos veían que el deporte era mi pasión, y obviamente tuve un castigo severo. Esa vez yo tenía un torneo, me acuerdo, en Puebla, para jugar fútbol. Lloré toda la noche y me dijeron, no vas, y yo lloraba en la puerta del cuarto de ellos, y no vas a ir. Y entonces sí tenía mis temas, pero siempre enfocado en el juego, en el deporte, en el fútbol. Era mi pasión. Mira, de hecho esa fue una de las partes por las que yo empecé a buscar la idea de irme a Cuba, porque a mí todas las personas me decían, si vas a entrar a la NEF tienes que tener una palanca. O sea, así lo digo abiertamente, ¿eh? Y entonces me decían, búscala, porque si no, no entras. Y mi mamá trabajaba en la Secretaría de Hacienda, mi papá también, y yo hablaba con ella. No conoces a nadie, y ella me decía, no, pues es que no es lo mismo la parte de la SEP y la parte de Hacienda. Y ella intentó moverse, sinceramente sí me decía, pues voy a buscar. Pero cuando yo opté por buscar la parte de irme a Cuba, fue en una ocasión que yo estuve en una competencia ya de atletismo, porque luego el mundo me movió del fútbol al atletismo, me gustaba correr. Y en una competencia en Morelia, un cubano que era metodólogo de la Secufit, de la Comisión Estatal del Deporte, esa competencia yo la gané, y él se me acercó y me dijo, ¿no te interesaría irte a estudiar a Cuba? Porque yo le había contado que yo quería estudiar educación física, pero como yo sabía que era tan complejo entrar, yo ya había optado por medio de la Universidad Michoacana, que yo estudié en las prepas, ¿sí? En la Lázaro Cárdenas, y también estudié en la Epler, en la licenciada Eduardo Ruiz. Yo había optado ya por estudiar economía. ¿Por qué economía? Porque pues tenía el hilo de mis padres, la Secretaría de Hacienda y todo este tema, y pues escuchaba números en casa también. Y decía, bueno, pues me voy a ir por ese lado. Pero siempre tenía la idea, cuando me la metió el metodólogo, Trenal se apellidaba, porque ya murió, desafortunadamente, que en paz descanse, él me metió la idea. Me dice, si te gusta, busca la manera de irte a Cuba. Yo cuando regresé de esa competencia en Morelia, que fue en la pista del Venustiano Carranza, del Estadio Olímpico, yo regreso a mi casa y les presento la idea a mis papás. Y mis papás me dijeron, no, estás loco, estudia aquí. Porque ellos decían, si este es un desmadroso, ¿qué va a ir a hacer otro país? Si no lo vamos a ver, no lo vamos a cuidar, o quién sabe qué vaya a hacer por allá. Pero todas esas negativas también yo era tan insistente que dije, yo lo voy a buscar mis medios. Me empecé a meter en internet, buscaba todo lo que veía relacionado a Cuba, yo ahí estaba adentro. Hasta que me encontré en la página de la Embajada de Cuba en México, el copyright, el correo electrónico chiquito de la página hasta el final. Y me acuerdo que le escribí. Y le escribí toda mi historia hasta que estoy haciendo, me quiero ir a Cuba, me apasiona el deporte. Y me acuerdo que me respondió Alejandro Pila,
el que era actual director de Cultura de la Embajada de Cuba en México, y me respondió, me dijo, mándame todo tu currículum deportivo, yo no soy la vía para conectarte con las becas, pero te voy a vincular a ello. Pues yo le insistí a él, aunque él me había dicho que él no era, y yo todo le hablaba por teléfono. Yo conseguí su número, supo que estaba insistente, me hizo que me presentara unas pruebas físicas en Morelia, me hicieron pruebas socioeconómicas, y todo ese trámite lo hice sin que mis papás supieran. Cuando mis papás se dan cuenta, ya me decían, tú estás loco, o sea, pero si es lo que quieres, pues adelante. Y yo, sí, yo me quiero ir. Y ya, hubo un lapso largo de tiempo que no me hablaban. Yo había hecho mis pruebas y todo, dije, bueno, pues ni modo. Pero en una ocasión me hablan por teléfono. Yo ya estaba en Morelia haciendo los cursos propedéuticos de la carrera de Economía. Y me habla mi mamá y me dice, te está hablando un cubano insistentemente que te comuniques con él urgente. Yo me comunico con él y me dice, ¿sabes qué? Tienes tu beca, te vas a Cuba en 15 días. Y yo me quedé así como, no, ya no me quiero ir, o sea, yo como impresionado, y yo me quedé así yo tenía 17 años. Dije, bueno, me voy. Me regresé ese mismo día en un autobús a mi casa, mis padres estaban comiendo, y recuerdo que mi mamá lo único que hizo fue ponerse la mano en la cara y me dice, te vas a ir a Cuba, ¿verdad? Y yo, ya. Partí a Cuba, solo, totalmente, pues, indefenso se puede decir, y sin ningún conocimiento de lo que era viajar. Yo nunca había salido de mi país y siempre había sido un chico de casa. Pues me costó trabajo, pero siempre tuve la convicción de lograr lo que quería desde chiquito, que era el deporte. Siempre mi problema fue el deporte, mi problema en casa fue el deporte, mis problemas afuera en la calle fue el deporte. Entonces yo dije, yo me quiero ir, y afortunadamente el deporte me trajo muchos problemas en mi niñez, pero en la actualidad me ha traído muchas alegrías. Bueno, difícilmente se separa el deporte y la política, difícilmente se separa la educación de la política, más sin embargo, yo estoy 100% agradecido con el país de Cuba, independientemente de su sistema político que ellos tienen. No nos lo inculcaron, no fue una parte en la que ellos insistían en que teníamos que pensar como ellos, ¿no? Era 100% dedicado a la transmisión de los conocimientos que ellos han desarrollado a través de la ciencia del deporte y las ciencias de la rehabilitación y la medicina deportiva. Independientemente de todo esto, yo me encontré con un país rico en conocimientos, rico en su armonía socialmente hablando, la cuestión humanista, no político-económica, sino humanista. Siempre quieren ayudarte, siempre están para ti. Es un país que siempre quiere ayudar y siempre te quiere transmitir algo. Yo estoy agradecido con ello porque yo me traje todas las herramientas que más pude para poder picar piedra por acá. Es una parte en la que los cubanos tienen una parte demasiado desarrollada en la parte social, demasiado desarrollada en la parte científica, aplican mucho, tienen muchas herramientas ya, y todo eso ellos lo transmiten sin ningún costo, ningún valor agregado a ello. Entonces, yo definitivamente cuando empezamos a hablar esos roces, cuando empezamos a platicar, yo digo, yo no te puedo hablar de política. Yo no fui a estudiar política, yo fui a estudiar cultura física y deporte, y de eso te puedo hablar lo que más me pudieron transmitir los cubanos, que estoy sumamente agradecido para yo poder aplicar ahora acá en mi ciudad. Desde el punto de vista, de desarrollo, sinceramente la parte de mi carrera estamos abismalmente más deficientes que ellos. Y se lo digo porque ahora soy experto en el área, me considero experto, y sí, ellos tienen un desarrollo científico por arriba de lo que ahora nosotros hemos desarrollado. Y fue una de las cosas que más me costó. A mí muchas personas me preguntan, ¿qué fue lo que más te costó haber vivido en Cuba? No fue el tema de que pasara hambre o pasar trabajo. Eso indiscutiblemente, cualquier estudiante yo creo
que al menos en nosotros que vivimos una etapa, una educación en la que se le sufre, esa parte no. La parte fue de yo poder adentrarme al nivel y al sistema educativo de Cuba. En Cuba se estudia, no hay de otra, o estudias o te regresas a tu país. Allá nadie está atrás de ti, allá está atrás de ti tu calificación, y si tu calificación no te dan de baja por bajo rendimiento académico. O sea, no hay otra, tienes que estudiar si realmente te interesa, y ese ritmo educativo es demasiado pesado, y más en las ciencias médicas, hablando de términos, allá tienes que aprenderte hasta de dónde la referencia. Tú no puedes hablar algo que leíste sin tener una referencia bibliográfica. Allá tienes que aprender todo eso, porque si no ellos lo consideran un fraude. ¿Sí me explico? Allá tienes que hacer tesis, allá no te puedes graduar porque hice un diplomado, porque hice una maestría. No, tienes que presentar un proyecto de tesis que sea aplicado y que hayas aportado algo a la ciencia. Entonces todo eso te hace más competente. Muchos me preguntan, Alfredo Quintana, que es un científico, lo pueden googlear. Alfredo Quintana es un científico del área de las ciencias del deporte. De hecho, él tiene un laboratorio científico en Cuba. Raúl Terry Lauto, que es un escritor y un desarrollador de las pruebas múltiples, de los eventos múltiples del decatlón y el heptatlón en Cuba. Tuve a Álvarez Cambra en un hospital que es de ortopedia, ¿sí? en el Fran País. Él fue el que inventó las prótesis externas en las fracturas, ¿sí? Las prótesis que vemos, los clavos externos, para cuando hay fracturas colminutas. Él fue el que lo inventó. Él ya acaba de morir, tiene poco que murió, y él me dio clase. O sea, es un erudito de la ciencia a nivel mundial, porque tener una persona que inventó y dándote clase es magnífico. ¿Quién más tuve como profesor? Te puedo mencionar muchísimos, pero yo creo que ellos tres fueron los que más marcaron mi camino: Alfredo Quintana, Raúl Terry Lauto y Álvarez Cambra. En el momento que yo pisé Cuba, que yo me recuerdo que se abrieron las puertas de cristal del aeropuerto, yo dije, ya estás tú solo, no dependes de nadie, no traes un teléfono para hablarle a mamá que ya llegaste. Perdón la palabra, pero era así, chíngale. Y de ahí empecé a cambiar el chip. Tengo que saber a qué vine. Afortunadamente, la escuela en la que yo estudié se llama Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, donde estudian puros becados, más de 82 países de todo el mundo. Todos son becados, no estudia ningún cubano, solamente los profesores son cubanos y ellos son los que transmiten la educación. La mayoría de los estudiantes habían sido atletas de alto rendimiento o eran atletas de alto rendimiento en su momento en su país, lo cual ahora sí que ahí se aplica el dicho de júntate con lobos y te vas a enseñar a aullar, ¿no? Entonces eso me pasó. Yo cuando entré había un pasillo largo en la universidad, y ese pasillo largo era para entrar, y yo veía muchos estudiantes con libros sentados sobre la pared. Cuando yo entré con mi maleta, lo primero que se me vino a la mente, dije, estos locos que están haciendo ahí tirados leyendo, ¿no? Cuando empiezo mis primeras clases, ahora me di cuenta por qué estaban esos jóvenes ahí estudiando todo el día, porque había que comerse los libros. La biblioteca estaba abierta 24/7. Si tú ibas a las 2 de la mañana, la biblioteca estaba abierta. O sea, había que estudiar, y como no había internet, allá no puedes meterte a internet, ni nada de Wikipedia, ni nada de esas cosas, ni Google, nada de esas cosas. Entonces yo me di cuenta de que si no ponía de mi parte, si no cambiaba mi actitud, yo iba a tronar. Yo iba a regresar de Cuba vencido. Iba a regresar a mi país de forma vencida por mí mismo. ¿Sí me explico? Que yo iba a claudicar y que yo iba a perder. Yo no podía ser mi propio enemigo. Y yo dije, si todos están haciendo lo mismo aquí, todos estamos bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas necesidades, bajo las mismas
normas. Yo no puedo ser el que pierda en esta lucha que era traerme mi título y traerme los conocimientos que más se podía. Mira, yo cuando regreso a Uruapan, yo estaba estudiando mi doctorado en Cuba. Pero yo ya cuando estudias el doctorado, 6 meses son en Cuba y 6 meses para que tú apliques tu estudio que estás realizando investigativo, para que estés aplicando herramientas y lleves más información y seguir haciendo el estudio. Pero en una de esas ocasiones de los 6 meses que yo duré aquí en Uruapan, yo empiezo a entrenar personas, conocidos, y oye, si vas a estar aquí, entréname. Estaba en esa época estaba el auge de los corredores, de los runners, y equipos de runners, y oye, entréname que voy a ir al maratón de Ciudad de México. Yo dije, bueno, si estoy aquí mientras de vacaciones o haciendo mis estudios de doctorado, pues qué más da que yo ponga en práctica y que me gane algo de dinero, porque también pues tantos años en Cuba sin generar era complicado para mis padres. Para no hacerla más larga, me empecé a sumar de muchas personas. Yo empecé a hacer una bola de nieve. Empezaba a entrenar a la unidad deportiva a personas que empezaban a iniciarse en el atletismo, personas que ya tenían un cierto nivel de entrenamiento, una persona que se me acercaba, oye, quiero bajar de peso, vente. Yo decía, aporto, ayudo y gano, ¿no? Pongo en práctica lo que he aprendido, todo esto. Pero te voy a ser sincero, yo no tenía la idea de quedarme en México, o por lo menos en Europa no. Porque en esa época, desafortunadamente, yo pensaba ya en que tenía un nivel para estar en otro lado, para estar en una comisión nacional del deporte en otro país. Yo estuve un tiempo pensando en irme a Panamá. Tengo un muy buen amigo que estudié con él en Cuba para irme yo a Panamá. Yo ya había hablado con él y él me decía, vente. ¿Sí? Él ya entrenaba atletas de alto nivel. Y yo decía, pues si ellos lo hacen, yo también lo quiero hacer, ¿no? Yo ya estaba visualizado en el alto nivel sin darme cuenta que hay más gente, hay más personas que te necesitan. No digo que el alto nivel no, porque también me dedico a ello, pero es más la población en la sociedad que necesita de ti a ese tipo de población que es minoría. Ahí fue donde yo ni dormía, porque yo decía, estudié tanto para estar entrenando a las personas que apenas empiezan a correr. O sea, sinceramente yo denigraba mi labor en ese tiempo. Pero un día dije, bueno, también me enseñaron a formar. Tengo que formar también. Y después dije, no, me voy a quedar en Uruapan. Me voy a quedar en Uruapan y voy a formar un centro de alto rendimiento. Y voy a empezar a enseñar y educar a las personas cómo se trabaja el entrenamiento desde la base. Y voy a trabajar con las personas adultas mayores, con personas especiales. Empecé a formarme yo mis sueños, similares a los que te conté anteriormente de irme a estudiar. Ahora era una labor social. Yo quería darle medallas a Uruapan. Yo decía, voy a empezar a reclutar niños. Yo me acuerdo que las primeras competencias que tenía con niños y que había juntado de los que se me juntaban en la unidad deportiva, yo me iba a Morelia con toda la chiquitera, con todos los jóvenes, en una camioneta o rentábamos una van, a ver cómo le hacíamos. Y te soy sincero, equipos que ya tenían desarrollo, prácticamente se reían de nosotros, porque yo me llevaba a los niños con tenis, íbamos a las pistas sintéticas y ya había niños con spikes, pero yo decía, eso no me hace menos porque yo lo veía en Cuba. En Cuba corrías descalzo, yo veía a los atletas descalzos y decía, así lo vamos a hacer nosotros. Eso me fue dando credibilidad, porque después nos presentábamos 2 años después a la misma competencia y les quitábamos las medallas que ellos ya habían ganado 2 años anterior. ¿Sí me explico? Y eso fue una bola de nieve y yo decía, vamos por más medallas, y si fueron estatales ahora van a ser nacionales y después de nacionales internacionales, y así fue un camino. Fue una labor social la que me hizo quedar en Uruapan, porque al principio yo no quería, pero después abrí los ojos y la misma gente me los abrió, porque yo me di cuenta de que la gente tenía hambre, y en Uruapan hay semilla, en Uruapan hay madera de campeón,
Te lo digo porque yo he formado varios. De hecho, ahorita por allá atrás está entrenando Brandon Heredia. Brandon, él es multicampeón nacional. Él es seleccionado mexicano. Y en la actualidad es el hombre más rápido de México. Y él se formó, él es uruapense y él se formó desde las bases que yo empecé a hacer mis primeros pininos aquí como entrenador. Y me siento pues muy orgulloso de ello. Carfides, como dices, es el sueño de mi vida, el sueño después de que yo terminé mi licenciatura o previo a terminar mi licenciatura, porque yo veía los centros de alto rendimiento cómo se manejaban en Cuba. Todos los atletas de diferentes disciplinas se juntaban en un mismo centro a desarrollar su fuerza, su preparación física, y eso era muy, muy bonito y muy empapable ver cómo entrenaban todos los atletas de alto rendimiento y cómo se formaban. Yo dije, yo voy a hacer uno en mi ciudad. ¿Sí? Bueno, al menos en México en esa época. Yo decía, en México tengo que hacer algo igual. En México no existe. Existe el CENAR, que ya es un centro para atletas que ya tienen un desarrollo, pero no se desarrollan ahí. Y Carfides, por sus siglas, es un centro de alto rendimiento físico y deportivo. ¿Por qué físico? Porque no todos vienen a hacer su preparación como deportistas, sino hay muchas personas que vienen a trabajar en su labor de salud, bajar de peso, mantenerse saludables, rehabilitarse, ¿sí? Entonces, Carfides es un centro que oferta todos estos servicios, desde formarte como un deportista, desde formarte como una persona al iniciarse en una activación, o simplemente para mantenerse saludable, tanto física como mentalmente. He cumplido el sueño de desarrollarlo, he cumplido el sueño de poder reclutar ya no nada más atletas de la ciudad, sino atletas del estado, de la región e inclusive atletas internacionales, que han volteado a ver Uruapan, que han volteado a ver Carfid, para venirse a preparar físicamente y poderse llevar algo o mucho de lo que hemos podido aprender y de lo que hemos podido seguir desarrollando. Sí, el sueño de todo entrenador, creo yo, unos Juegos Olímpicos. Yo viví un preolímpico cuando fue la pandemia. Yo viví yo me fui un mes y un poco más a Japón. Estuve con selección mexicana como entrenador y estuve en los preolímpicos. A mí me hubiera gustado haber viajado a Tokio en 2021, pero se vino todo el tema de pandemia. Actualmente estoy trabajando con atletas que tienen cierto enfoque y a desarrollarse y a clasificarse en Juegos Olímpicos, y ese es mi sueño, ir a los Juegos Olímpicos. Lo primero que le cambiaría sería la mentalidad, porque tenemos mucha garra, tenemos mucha madera, como lo decía anteriormente, tenemos genética, tenemos muchas ganas y mucho coraje a la vida para desarrollarnos, pero a veces lo utilizamos de otra manera. No lo utilizamos en hacer el bien, no lo utilizamos en hacerme un bien, en desarrollarme profesionalmente, en velar por los míos. Y yo creo que la mentalidad es la que nos falla, porque lo otro lo tenemos. Porque cuando pides una mano te la dan, el uruapense siempre es así. Pero creo que también nos jalan otras ideologías que no son propias de Uruapan. A veces el ser tan mentalmente superficiales nos hace pecar, y creo que ese es lo primero. Lo demás, porque te lo digo yo, que he formado niños, que he formado jóvenes, inclusive adultos, o sea, he visto personas que no caminan y que yo los he rehabilitado. No soy mago. Yo les digo, lucha, haz los ejercicios, y las personas caminan, o sea, del esfuerzo que hacen, ¿sí me explico? Y se levantan y quieren luchar. Y yo digo, a veces sembrándoles un poco de esa ideología de lucha que la pueden desarrollar, hacemos magia. Yo creo que le debo mucho a Uruapan. Le debo mucho a Uruapan. En Uruapan
crecí con jóvenes, crecí con una familia grande, los profesores que aunque me regañaban, aunque me decían, me castigaban, yo siempre tuve un amor grande a Uruapan. Como dices, yo también pensé igual, yo también dije, si me desarrollé en otro lado, ya estoy listo para volar a otro lado, pero yo creo que Uruapan necesita de muchas personas profesionistas que se queden. Desafortunadamente es un tema sensible, hablar de la inseguridad, yo también he pensado en irme, pero digo, no, o sea, la verdad, gente que puede hacerle un bien a la sociedad y que puede transmitir y cambiar un poco la mentalidad y la proyección, podemos hacer algo, ¿no? Podemos, si no cambiar toda la sociedad, cambiar o poner nuestro granito de arena. Mi hija, yo tengo una niña de 4 años y yo la visualizo en unos cuantos años como atleta, como una buena persona y como una persona que viva en Uruapan y que viva feliz y que pueda hacer su vida con sus hijos, con su familia, si es que en algún momento llega a querer hacerlo, ¿no? Entonces creo que le debo mucho a Uruapan. Lo primero que le recomiendo es que sean ambiciosos con sus ideales, siempre y cuando los ideales sean sanos y saludables. Yo por eso no claudiqué, porque yo decía, el deporte es sano, el deporte es salud, hasta mental. Y lo primero que les daría es ese consejo, que sean muy luchones con sus ideales, independientemente de lo que les digan, que luchen por ello, que siempre estén firmes y que busquen las vías. Porque nada viene en automático. Si no buscas la manera, si no buscas las vías, las relaciones, preguntar, aunque te dé pena, ¿no? Yo te cuento mi historia y yo, si no mando un correo electrónico a ese insistentemente y no le estoy marque y marque, quizás no sé a qué me estaría dedicando, quizás sería economista, quizás no sería economista, pero luché por mis ideales. Entonces creo que eso tienen que hacer ellos, luchar siempre y cuando sean sanas, lo vuelvo a repetir, y que no se apresuren, Yo llevo en esta labor 20 años, me fui a los 17, pero yo a los 17 años yo ya estaba entrenando a mi cuñado de la distancia, yo ya estaba haciendo mis pininos. Mi cuñado era una persona obesa y lo hice medallista norte centroamericano y del Caribe, uruapense. Entonces yo puedo ejemplificarlo para decirle a los jóvenes que se empieza luchando, se reían de mí, en la pista de la unidad deportiva veían que entrenaba a señoras con obesidad y me decían, ay, el que se fue tan lejos a Cuba para regresar y entrenar gorditas, y yo me hacía de oídos sordos, y después esa gordita estaba corriendo un maratón en Boston, ¿sí me explico? Y al final de cuentas saboreaba más el logro, ¿sí? Saboreaba más el logro porque yo sabía que hay muchas personas que no creían en el proyecto y que afortunadamente pude demostrar que lo tanto que he luchado y tanto que he luchado con mis ideales han tenido un fruto. Vuelvo a repetir, es cuestión de tiempo, de dedicación, de esfuerzo personal y de olvidarte de lo que la gente pueda pensar de ti. Que te timen de loco, no importa, siempre es bueno ser diferente y a lo mejor en una de esas diferencias tú puedes ser un científico más en la historia del país y del mundo.